39 minutos y otra de las noticias que hemos comentado desde ayer y que es importante con miras a la manifestación del jueves 1 de mayo es lo que está pasando en la Universidad Nacional, porque recordemos que hablábamos con representantes de la minga indígena en estos micrófonos ayer y nos decían que 25.000 indígenas iban a llegar precisamente a la Universidad Nacional porque querían hacer unas reclamaciones al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que igualmente estaban apoyando la manifestación del jueves 1 de mayo. Y por eso a mí me sorprendió, ya vamos a saludar al viceministro del Interior, a la viceministra del Interior, por eso me sorprendió esta mañana en estos micrófonos cuando le preguntaron al ministro Armando Benedetti sobre por qué habían llegado a la Universidad Nacional estos integrantes de la minga indígena, y respondió que no, pues que ellos no sabían y que ellos habían hablado que iban a llegar a Bogotá, pero que los manifestantes entraron a la Universidad Nacional sin decirle absolutamente a nadie. Esto fue lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando le hicieron esta pregunta en los micrófonos de Blue Radio. Cuando ellos venían, había que buscar unos recursos para la logística, pero les repito que el alcalde de Bogotá se había portado súper bien en el sentido de que nos estaba ayudando a que la logística fuera en el Parque Renacimiento. Iban para allá y de un momento a otro se metieron a la Universidad Nacional sin que se hubiera hablado con ellos ni que se le hubiera dicho nada, y la falta de logística ha sido bastante. ¿Fue la Universidad Nacional la que se ofreció a recibir los primeros? No, tengo entendido que no fue así, creo que fue el domingo en la noche que se metieron. Ahí dijo el ministro del Interior, no, ellos se metieron, nadie tenía ni idea, pero pues qué raro, porque ayer precisamente nosotros, hablando con un representante de la minga, nos dijo todo lo contrario, que habían hablado con el Ministerio del Interior, que habían hablado con la Alcaldía de Bogotá, que habían hablado con la Rectoría de la Universidad Nacional. Esto fue lo que nos Edgar comentó Velasco, Camila, secretario del movimiento AISO, Autoridades Indígenas del Suroccidente, fue con quien hablamos. Se está tergiversando mucho que hay una toma a la fuerza de la Universidad Nacional, cuando no es así. Aquí ingresamos de manera pacífica, hemos tenido diálogos previos desde varias semanas atrás, días atrás, entre el Ministerio del Interior, la Alcaldía, la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, antes del ingreso también hemos tenido un diálogo permanente con la vicerrectora de sede, con la vicerrectora Carolina, y todo está avanzando en el marco del diálogo, avanzando en la minga, y asimismo también la normalidad de las clases que tienen las diferentes facultades de la Universidad Nacional. Ese ha sido el compromiso, y en el marco de esos acuerdos estamos avanzando acá en la minga nacional. Acá desde el Ministerio del Interior estuvo de manera permanente delegado el viceministro Gabriel Roldón y su equipo. Estuvo también la ministra del Medio Ambiente, Lena Estrada, otros viceministros, asimismo la Secretaría de Gobierno de acá del distrito, y desde la universidad estuvo la vicerrectora Carolina. Y en el marco de este diálogo también hemos sido muy claros dentro de los espacios que se venían dialogando. Entonces ahí hay un cruce de versiones, porque no entiendo por qué se dice desde las comunidades indígenas que han hablado con el ministerio. Esta mañana el ministro dice que no, que se entraron a la fuerza. Viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, bienvenido. ¿Quién está diciendo la verdad, su ministro o el representante de la minga? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes para todos y todas. Primero un saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento, y antes de iniciar con el tema de la Universidad Nacional, frente a lo que estaban planteando del compañero don Porfirio en Puerto Girón, que es importante una pequeña aclaración. Primero, decir que ha recibido 2 visitas en julio de 2024 para mirar si procedía o no una consulta, ¿cierto? Esto es un tema que se realiza, y lo que me dicen en la dirección de consulta previa es que no procedía la consulta, pero se han hecho dos visitas. Una de ellas fue exactamente el 5 de julio del 2024. No obstante, ya nos estamos también enlazando nuevamente con la ANP, y si es necesario, rápidamente haremos la próxima semana una visita en territorio para también hay que entender que ustedes hablaban algo de traslapación o traslapamiento de territorio, y eso se da, y lo decía muy bien, que en el 2001 ellos estaban solicitando una información y que no se había dado, pero en el gobierno de cambio se ha visitado, y esto se da porque en el momento que se está tratando de mejorar el tema
tanto de titulación de territorios como el de reconocimiento a consejos comunitarios, pues claramente estamos encontrando unos consejos comunitarios que digamos estén en unas vecindades muy cercanos con otros y otras, y lamentamos pues que a veces la interlocución entre ellos no sea fácil y se generan conflictos entre comunidades, pero eso rápidamente lo vamos a atender. Y le agradezco enormemente, viceministro, porque nosotros estamos allá en territorio con nuestra compañera Ana Cristina Restrepo, así que es una maravilla poder tener también esa respuesta de su parte en representación del Ministerio del Interior, y mañana también vamos a estar presentes allá. Pero le pregunto, perfecto, en el caso de la Universidad Nacional, ¿quién dijo mentiras? ¿Su ministro, el ministro Armando Benedetti, o dijo mentiras el representante de los indígenas ayer sobre las reuniones con ustedes para que ellos pudieran estar presentes en la Universidad Nacional? Yo creo que el tema no se trata de quién dice o no mentiras. ¿Cómo han sucedido las cosas? Primero, se habían dispuesto por parte del distrito unos espacios, tanto el Parque del Renacimiento, se había planteado el Parque Tercer Milenio, se había planteado, hoy se hizo una visita al Palacio de los Deportes. Se había comunicado con la Universidad Nacional, posiblemente esa comunicación. Sí había una posibilidad de que ellos estuvieran estando ahí, porque ellos nos comunicaron que venían para Bogotá, se habló con la Universidad Nacional. La Universidad Nacional nos informa pues que tiene una actividad académica como históricamente y siempre lo viene haciendo. El domingo tenían exámenes de admisión y que se abría la posibilidad de estar en algún espacio, sería en el sector que se reconoce en la universidad como la Concha, y se había pues planteado un tema. Ya con las condiciones climáticas y todo lo que se viene dando, autónomamente las organizaciones deciden estar en un solo espacio y digamos por temas de ocupación se desborda el espacio que hay en la Concha, y por eso digamos hay ese choque de versiones que no más que decir quién dijo verdad o mentira, es simplemente, y es que habían dos espacios en principio, pero No, pero si se trata de decir quién dice la verdad o quién dice mentiras, viceministro, con mucho respeto se lo pregunto, pues porque acá se está acusando a la amiga de haber entrado a la fuerza a la Universidad Nacional. Y eso fue lo que dijo el ministro esta mañana. Y acá lo que nos dijo en estos micrófonos ayer el representante de la Minga es que no, que habían hablado con usted, que la vicerrectora les había dado permiso, que lo mismo habían hablado con la alcaldía de Bogotá. Entonces, ¿se entraron a la fuerza o no se entraron a la fuerza? ¿Pueden estar en la Universidad Nacional o no pueden estar en la Nacional? Bueno, lo primero, entrar como a la fuerza es complejo. Dos, que si pueden estar en la Universidad Nacional o no, hay un comunicado que salió el 28, el día de ayer, de la Universidad Nacional, lo firma el señor rector y la señora vicerrectora, donde plantean, y hemos estado allá interlocutando, y ellos, ayer hubo clases normales en la universidad antes del disturbio, hay que decirlo, que no tuvo nada que ver con la Minga, un disturbio distinto en la conmemoración que hacen los muchachos cada 28 de abril, ¿cierto? Entonces, uno, la Universidad Nacional, en un comunicado del día 28, plantea que ellos pueden quedarse allá, uno. Dos, se había hablado en principio, si ellos iban a quedar uno en la universidad, una porción de ellos iban a ser en el sector de la Concha. Luego se desborda eso porque ellos deciden no utilizar lo que el distrito había planteado y entonces se ubicaron en otros sectores. Pero lo que también hay que decir ahí, también de ampliar, y es que con ellos se ha dialogado con la Universidad Nacional, se ha dialogado con el distrito. En el marco de la atención humanitaria se han aportado elementos logísticos para que la gente pernote en la Universidad Nacional, ¿cierto? Y la vía universitaria siga como en su gran mayoría se ha venido realizando. Mire, y otra de las cosas, yo no le entiendo a usted muy bien cuando dice que entrar a la fuerza es complicado. ¿Por qué entrar a la fuerza es complicado? No, el concepto de decir que entraron a la fuerza es complicado. Entrar a la fuerza es decir que tumbaron puertas. Entonces aclaremos eso, que no significa que el concepto de decir que la gente... Pero pues entraron sin autorización. Sí. O sea, entrar a la fuerza también es entrar sin autorización. ¿Entraron sin autorización, sí o no? Había un espacio que se había planteado que era inferior al que hubo ocupación por las comunidades indígenas, pero luego ya hubo una concertación y como les dije, en el marco de la atención humanitaria se han dispuesto tanto el distrito como la nación, como nos lo plantea la norma, unos elementos logísticos para la atención humanitaria de las personas que han llegado a la universidad, en este caso a Bogotá, pero en la universidad. Esta mañana
el ministro del Interior también dijo que no iban a acompañar o que ellos no estaban aquí para acompañar la marcha del 1 de mayo. Sin embargo, nosotros ayer cuando hablamos con el representante de la Minga nos dijo que sí y que por eso se iban el 1 de mayo de la universidad. Yo le preguntaba que hasta cuándo se iban a quedar y yo que hasta el 1 de mayo, le dije que por qué hasta el 1 de mayo y me dijo porque iban a acompañar la marcha. Entonces esa es otra de las cosas que no ha quedado claro, ministro, esa relación entre gobierno, Ministerio del Interior con las comunidades indígenas y la financiación de estas movilizaciones a Bogotá para acompañar la marcha del Día del Trabajo. Bueno, lo primero, y es que creo que hay un desconocimiento, y es que si bien es cierto, coincide con la marcha del 1 de mayo, y algunos en su libre autonomía participarán, ellos no vienen solamente no vienen a la marcha del 1 de mayo en sí. Hay un pliego de 8 puntos, de 8 instrumentos que hablan sobre la política pública de educación, la política pública de educación, de salud, de territorio, el CEI, que tiene que ver con autoridades ambientales, y ellos vienen a hacer una serie de solicitudes y reclamaciones al gobierno nacional de algo que históricamente nunca se ha hecho y que en este gobierno hemos adelantado con ellos. Es una minga que dura varios días y que coincide con el 1 de mayo. No es que ellos vengan el 1 de mayo exclusivamente, porque si hubieran venido el 1 de mayo, pues me imagino yo que llegan entre el 29 o el 30. Esa es la primera aclaración. Y lo segundo, frente al tema si se le está pagando o no para venir, lo que hay que decir claramente, aquí lo dice el norma, y es que cuando hay una atención humanitaria de algún tipo de movilización, constitucionalmente, como está garantizada, tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales y municipales, en este caso el distrital de Bogotá, deben generar las garantías logísticas para que la gente tenga en estado de dignidad y de derechos humanos una permanencia, pero hay que hacer una claridad rotunda. Decir que la gente vino única y estrictamente al 1 de mayo no es cierto, por eso el señor ministro lo plantea. Ellos vienen en el marco de una minga de reclamación histórica que al gobierno nacional le han venido haciendo y que solamente en este gobierno encuentran unos decretos y unos actos administrativos que les va a dar garantías, como es un tema que tiene que ver con salud para indígenas, un tema para educación para indígenas, todo lo que tiene que ver como reconocimiento de autoridades ambientales, lo que tiene que ver con el Fondo de Buen Vivir, Fondo para la Vida y Catastro Multipropósito, entre otras cosas. O sea, viceministro, que nada tiene que ver los cerca de 300.000 millones de pesos que el gobierno Petro le va a girar el Consejo Regional Indígena del Cauca este 2025. Eso no nada tiene que ver con el apoyo a la consulta popular y a las convocatorias que hace el gobierno Petro. También, con todo respeto, hay un desconocimiento como se plantea la pregunta, porque recordemos que los pueblos indígenas son gobiernos indígenas. Lo que pasa es que a veces también un poco de sectarismo y racismo en ese caso. Y así como los gobiernos le giran a los municipios, también hay una serie de trabajos con las organizaciones y con los pueblos indígenas que son constitucionalmente reconocidos como gobiernos propios, por eso hay una jurisdicción especial. No, claro, eso lo entendemos y yo sé, viceministro, que han tratado ustedes de decir que hay un desconocimiento sobre cómo ha habido esa financiación de parte de todos los gobiernos con esas comunidades. Lo que pasa, y por eso le decía yo de lo que hablábamos ayer con el representante de la Minga, pues sí es muy coincidente que esta es una marcha que ha convocado el gobierno, que tiene una intención política clara con miras al 2026, con promover esa consulta popular por parte del mandatario, con que precisamente esa misma semana se llegue a Bogotá, también utilizando recursos de contratos que han firmado ustedes y el gobierno nacional con las comunidades indígenas para promover, por ejemplo, lo que ellos están reclamando, y es el cambio de la estructura en el sistema educativo para ellos. Entonces, no, mejor dicho, la coincidencia, y usted entenderá que obviamente se genera esa suspicacia que precisamente llegue en la semana de la marcha para decir que no van a, para decir que esa financiación no también se puede estar utilizando para apoyar pues esa intención política con miras al 2026 del gobierno nacional. Pues se generan todo tipo de suspicacias porque históricamente las estructuras gubernamentales han visto a los pueblos indígenas, afros, campesinos y comunitarios como comunidades de tercera índole. Este es un gobierno popular, un gobierno campesino, indígena, afro, y claramente los pueblos indígenas, afro, campesinos, comunales son en primera línea de este gobierno, son como el primer apoyo institucional. Este es un gobierno popular del pueblo cuyas políticas públicas deben ir para el pueblo. Y es muy importante que la gente también se visibilice. Lo que sucede es que es normal en una transición de cómo se administra desde lo público a lo popular
que se vea algo como raro, que se vea algo que genere algo de suspicacias, porque históricamente se hacen. Ejemplo, uno puede plantear y podemos tomar una línea de tiempo como en anteriores gobiernos se hacían grandes reuniones en clubes en Cartagena y en otras partes y no generaban suspicacias, porque es la clase política de este país. No, pero eso sí creo que se equivoca, viceministro, y yo creo que ese es un discurso bastante pendenciero de su parte, decir que entonces se genera la suspicacia porque es que ustedes sí representan al pueblo y los otros gobiernos no. Yo creo que sí hace parte de una respuesta que se puede dar claramente de si la financiación que se está dando obedece también para trasladar esas comunidades, apoyar las marchas del 1 de mayo o no. Usted me dice no, y es el desconocimiento de que hay presupuestos que se le han entregado a esas comunidades históricamente. Usted dice nada tiene que ver que vayan, que estén viniendo esta semana con el apoyo a la marcha del 1 de mayo. Yo le digo, me parece difícil de creer, se lo digo yo sinceramente, pero no tiene nada que ver eso con que uno piense o no, y por eso me parece que es pendenciero decir que se considera a las comunidades afro y a las comunidades indígenas como de tercera y cuarta categoría y que ustedes son los únicos que los han reconocido históricamente en este país, porque ustedes se abrogan esa bandera, que ustedes son los únicos que representan a esos sectores en Colombia. Digo, solamente varias cosas. Uno, yo no he dicho que nada tiene que ver, eso lo estás poniendo tú. Yo nunca, y podemos revisar la entrevista, yo no he dicho nada tiene que ver, sino si ellos autónomamente acompañan también la movilización de un gobierno popular. El 1 de mayo está bien, pero es autónomo, no sino que nada tiene que ver, lo primero. Dos, uno puede revisar también históricamente cuál ha sido la participación en términos de la visibilización de los pueblos en gobierno. Pregunta, en este gobierno hicimos algo que nunca se había hecho, modificación del artículo 64, donde le da al pueblo, al ciudadano campesino, se lo vuelve una persona especial de derechos, no se había hecho. Hemos entregado mayoría de tierras, no se ha hecho. Entonces, digamos, hay una serie de reformas que es normal que generen algún tipo de ruido, pero lo que yo invito, ejemplo de suspicacias, por lo menos hoy muy respetuosamente, hoy colocaba un trino, porque cuando llegaban unos vehículos de los indígenas, me informan, y lo corroboré con DITRA, con tránsito, uno de los vehículos de indígenas se metió por el carril que no era, en el pedazo de Chusacá, hizo un movimiento, una reversa, y generó un trancón. Lo que emitieron en un medio de comunicación nacional hoy es que estaban bloqueando el pedazo de Chusacá, y lo que no era cierto. Lo que yo estoy diciendo es que tratemos, yo sé que hay una tensión, pero bajemos un poco a la tensión, ¿cierto? No estaban bloqueando, sino simplemente estaba acomodando el carril, lo corroboré. Claro, pero un segundo, discúlpame. Y lo que se dijo en primera plana en un noticiero hoy, que habían comunidades indígenas bloqueando un peaje, que es uno de los peajes más importantes de Bogotá, que es el de Chusacá. Entonces, digamos, hay una tensión que yo creo que este país hay que bajarle la tensión en torno a que no, ¿por qué a los indígenas, por qué a los afro, por qué a los campesinos? No, esto es un país para todos y todas, y en el marco de lo que sucedió en la Universidad Nacional, que algo, mire, por lo menos algo que yo estuve en la Universidad todos los días, en la Universidad Nacional. Ayer estuvieron en clase, ayer hubo un disturbio, unos muchachos en el marco de lo que ellos reivindican el 28 de abril, y estuvo la Asamblea Indígena, 3 cosas al mismo tiempo, y hubo clases. Claro, digamos, y yo coincido con usted en que hay que bajarle a la tensión, pero por eso lo interrumpí, porque creo que la tensión también obedece al discurso que ustedes transmiten, viceministro, abrogándose, que acusando a los otros de decir que esas comunidades son de tercera y que solo ustedes son los que representan y los que los han valorado, porque eso, pues creo yo personalmente que no es cierto. Pero esa es una discusión mucho más larga y creo que no vale la pena que la tengamos en estos micrófonos, pero le agradezco enormemente que nos haya atendido y que nos haya dado claridad sobre quién estaba diciendo la verdad, si el ministro del Interior o el representante de la Minga, con quien nosotros hablamos aquí ayer en Blue Radio. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias para todos y todas, y yo creo que como que quien dice la verdad simplemente es un tema de cómo se interpreta, y claramente pues digamos lo importante aquí es que la Universidad Nacional sigue funcionando, las comunidades indígenas siguen en Minga, la ciudad sigue en total normalidad, no hay bloqueo, no, ellos saldrán a marchar en su autonomía, y ellos tienen su autonomía propia como gobierno propio y no son correa de transmisión del gobierno y nada. Ellos hay que respetarlos en su dinámica, y muy bien que en el país se den todas estas muestras
participación, y muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted, viceministro Gabriel Rondón, para el diálogo social, aquí en los micrófonos de Blue Radio. Así nosotros terminamos esta emisión de Mañanas Blue. Hacemos una pausa muy corta, pero ustedes no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias para ustedes.